por la introducción. Y bueno, la verdad es que estoy de lo más emocionado porque vamos a tener la oportunidad de platicar con dos grandes cracks del mundo de talento en México, ¿eh? Dos grandes cracks con dos visiones complementarias muy poderosas que estoy seguro que nos van a ayudar a todos a aprender mucho desde varios temas. Por un lado, está con nosotros Mauricio Reynoso, director general de Amedir, que tiene una relación de muchísimos años de experiencia con miles de empresas en México, dirige la asociación de recursos humanos más importante de este país y que todos admiramos, y ha tenido un acercamiento tremendamente interesante con miles de empresas durante muchos años y nos va a dar una visión, y esa es mi expectativa, mi querido Mauricio, una visión muy padre de qué está pasando en las empresas multisector, multiindustria y en todos los niveles en materia tecnológica. Por otro lado, Horacio es el director de atracción de talento de Gentera, pero además es un champion del mundo tecnológico, ¿eh? Es el gran detonador creativo y tecnológico de muchísimos procesos en Gentera y en su carrera profesional en el sector financiero, y de tal manera que la plática y la conversación va a estar de lo más interesante, porque vamos a tener la visión de un crack tecnológico de RH como es Horacio y la visión de un crack del mundo de recursos humanos como es Mauricio, y vamos a tratar de ver en dónde se encuentran estos mundos, ¿no? Dónde se encuentra el mundo de la tecnología con nosotros como profesionistas de talento, qué rol jugamos, ¿no? Qué retos tenemos. Entonces, mi querido Mauricio, querido Horacio, me gustaría hacerles una pregunta de introducción para su presentación. Y voy a empezar, digamos, con Horacio porque es con la H, ¿va? Horacio, ¿qué es lo que más disfrutas de tu trabajo diario? ¿Qué te llama en las mañanas que cuando suena el despertador dices, llegó el momento de hacer lo que amo? ¿Qué es? Primero, trabajar en una empresa tan maravillosa como Gentera, ¿no? Es increíble una empresa, ¿no? Lo platicamos hace un momento, que nace como una ONG con el propósito de ayudar a la base, ¿no? De la pirámide. Gente que normalmente ha sido ignorada por los sistemas, los diversos sistemas financieros del país y del mundo en general, y les das una oportunidad de poder salir adelante, ¿no? Por otro lado, este tema de atracción de talento que me fascina y me apasiona, me fascina y me apasiona tremendamente desde hace ya muchos años. Yo jamás, Santiago, hubiera pensado en ser el head de atracción de talento cuando hace algunos años no tenía ni la más remota idea de qué se comía esto. Pero resulta que es un tema maravilloso porque conectas, ¿no? Un talento que está afuera, que necesita tener un empleo digno, bueno, ¿no? Adecuado a sus necesidades, a su perfil, etcétera. Y por el otro lado, una empresa que necesita tener talento para poder ejercer su función como tal. Entonces, cuando juntas esas dos cosas, suceden cosas maravillosas, ¿no? Y cuando la gente, tanto, ¿no? Cuando las personas te lo agradecen, y cuando a la empresa le va bien, como es el caso ahora que nos está yendo bastante bien este año, pues suceden cosas mágicas, ¿no? Y por el otro lado, y la última que te diría, este tema que ya lo mencionabas, temas de innovar, ¿no? Yo salí de mi empleo anterior, en el que estuve muchos años, porque era un corporativo global muy grande, ¿no? Un banco muy grande, global, y era muy difícil hacer innovación. Y llega un momento en el que te empiezas a cansar porque ves que hay cantidad de oportunidades para poder hacer cosas y que de repente no tienes la oportunidad. Y Gentera, pues sí, cobija muchísimo la innovación. De hecho, estamos metidos en una transformación total que se llama Travesía, pues para modernizar todos nuestros servicios y poder entregar nuestros créditos, etcétera, de una forma más fácil, de una forma directa, con tecnología y que pues requiera menos gente, y eso evidentemente abarata las tasas de interés para nuestros clientes. Entonces yo te diría que eso es lo que me hace levantarme en las mañanas y muy contento, y en vez de estar pensando que el domingo es un día terrible porque al día siguiente tienes que trabajar, lo esperas con ansias, y eso es increíble. Ojalá todos los que nos acompañan piensen lo mismo y estén ahí. Y si no, Eso sí. búsquenle, Ese es un porque hay privilegio, ese es un privilegio, oportunidades claro. si ustedes tienen la intención. Qué padre, qué padre. Gracias por la introducción, Horacio. Gracias por la introducción. Y entonces, Mauricio, pues misma pregunta también. Yo creo que todos los que tenemos algo que ver con el mundo de talento en México te conocemos, y me encantaría poder conocer qué es lo que hace que Mauricio Reynoso en las mañanas diga, igual, me levanto con energía y con drive porque voy a tener un día padre. ¿Qué es eso que esperas de tu día que te mueve? Fíjate que antes de traer esa materia en particular, ahorita, o escuchando a Horacio, me recuerda alguna vez que le pregunté a un colaborador, ya estaba por cumplir un año en la compañía, y le decía, oye, ¿cómo te has sentido?
vamos bien, etcétera. Y me contestó algo que no se me olvida y creo que tiene mucho que ver con lo que decías, Horacio. Él decía que su mejor indicador es el domingo a las 7 de la noche. Si el domingo a las 7 de la noche está contento, tranquilo y muy, muy atento a que al otro día va a ir a trabajar y empezar una nueva semana, todo está bien. Pero si a partir de las 5:30, 6, 7, ya le empieza a pesar que al otro día hay que ir a trabajar, es cuando tiene que cambiar de trabajo. Y creo que tiene mucha razón, ¿eh? El síndrome del domingo a las 7 se me quedó grabadísimo y desde entonces lo he tomado como parte de una pregunta, entrevista y demás. ¿Cómo te sientes los domingos a las 7 sabiendo que al otro día hay que integrarte a tus actividades, ¿no? Yo creo que nos mueven muchas cosas. En esta etapa, personalmente hablando, en esta etapa profesional en la que me encuentro, es un reto diferente y el mundo con tanta diversidad que me corresponde hoy estar tocando e interactuando es sensacional. Son diferentes temas, diferentes retos, diferentes probabilidades, alternativas, mucho terreno para la innovación, mucho terreno para seguir construyendo con diferentes sectores, nuevas ideas alternativas en beneficio que nos mueve, yo creo, igual a los que estamos aquí conectados, nos mueve ese interés por contribuir en algo, ¿no? Contribuir a nivel social, profesional, académico, como tú sabes, Santiago, pues ese es otro de los motores que a mí me mueve, todo lo académico, porque hay mucho que aportar, digo, no en balde hay algunas canas, Horacio por ahí las debe de tener, escondidas. No, porque por acá ya no hay, pero bueno. Están en la barra. Están en la barra. Y hay mucho que aportar y aprender de los demás, ¿no? Y eso lo encuentro ya fascinante en cada día que me toca lidiar con cosas. Y digo lidiar también porque no todo el mundo es perfecto y hay temas que a uno no le agradan del todo, pero algo que probablemente estemos por conversar un poco más tarde es tu resiliencia y tu capacidad de solucionar todo aquello que se te va enfrentando, donde la tecnología juega un papel importantísimo si la sabes utilizar y aprovechar al máximo. Totalmente. Fantástico, fantástico. Pues creo que atrás de dos grandes profesionistas de RH hay dos grandes motivos de vida y eso está muy padre, ¿no? Eso hace que valga la pena pues absolutamente cualquier cosa. Qué padre, qué padre. Oigan, pues bueno, a mí me gustaría que arranquemos porque hay un par de reflexiones en las que me gustaría pelotear con ustedes como champions del mundo de talento y de la tecnología y poderlo compartir con las personas. Entonces, permítanme, voy a plantear un primer contexto. Yo estoy convencido de que las áreas de talento somos aliados estratégicos de todas las áreas de negocio y de toda la empresa. Y en este ser aliados estratégicos también, pues vamos aprendiendo de las áreas de talento, de las áreas de negocio, de todas las áreas de una empresa, y vemos áreas que están evolucionando de forma muy acelerada al adoptar tecnologías. Yo traigo en la mente, por ejemplo, áreas comerciales, áreas de marketing, pero me gustaría escuchar su reflexión. Y hay áreas en las que no van teniendo esta adopción tecnológica tan rápida. Ustedes que lo ven a nivel sistémico, en el mundo financiero, en el mundo de la innovación, Horacio, a nivel sistema, Mauricio, ¿cuáles consideran ustedes y lo que están viviendo y lo que están palpando de las organizaciones son las áreas que más rápidamente están haciendo adopción tecnológica para generar más valor desde su perspectiva? Y pues, quien quiera empezar a platicar del tema primero. ¿Quién se anima? Pues, bueno, si quieres, ya vi Venga. ahí como que Horacio me hizo ojitos de, llégale tú. No, es cierto. Dale. Es una pregunta interesantísima porque efectivamente es de esas, y no me voy a quejar como profesional de recursos humanos y apasionado de recursos humanos, no es queja, pero sí nos dejaron un poquito relegados algunas otras necesidades de las organizaciones también en las que he trabajado y lo sigo viendo. Por necesidades de control, gobierno corporativo o cualquier otro motivo de esa naturaleza de negocio y normatividad, pues por supuesto todas las áreas financieras son de las primeras que se empiezan a manejar bajo temas ya de tecnología. Y dado que estás manejando una enorme cantidad de datos, donde tienes que tener precisión, donde tienes que cuidar hasta el más mínimo detalle, el número, la coma, etcétera, necesitas tener algo que te ayude de manera más sofisticada en el día al día, reportar los reportes que tienes que dar, informes. Por eso las áreas financieras han sido tradicionalmente, incluso desde que la tecnología se ha venido adoptando ya en mis principios de mi carrera en Chrysler, finanzas era el rey, ¿no? Junto con
áreas de supply chain, todo lo que es la cadena de valor. Cuando yo llego a trabajar a Mars, el proyecto más importante en aquel momento era la incorporación de todos los módulos de supply chain de SAP para tener toda la cadena de valor perfectamente eslabonada, ¿no? Y era un cambio importantísimo a nivel de cultura, de trabajo, de procesos, impresionante. Y cuando llegaba yo a Recursos Humanos decía, oye, este sistema de nóminas lo hizo alguien en su casa, en la cocina de su casa, ¿no? ¿Cómo es posible que tengamos primero este sistema de nómina y luego cómo es que cómo vamos a estar haciendo los procesos de talent review, de evaluación que tenemos? Ah, pues mira, por ahí alguien desarrolló un Excel, por ahí alguien desarrolló otra cosa. En fin, aunque sigue siendo tecnología, pero es tecnología ya comparada con lo que hoy hay, yo me atrevería a decir incluso arcaica. Entonces, en resumen, sí, las áreas de administración, finanzas, supply chain y enseguida también las de marketing en todo lo que refiere a investigación de mercado, tendencias, etcétera, son las que han tenido prioridad tradicionalmente y en algunos casos, diría yo, todavía en las organizaciones. Y perdemos de vista que el tesoro que hay en términos de datos para la gestión de talento es enorme y es cuestión de tomar las mejores decisiones cuando te das cuenta de la riqueza que tienes de información que te permite una mejor estrategia en la gestión de tu talento. Que el Big Data que se genera alrededor del ciclo de vida del colaborador en una organización es una locura, ¿eh? Sí, una locura de información. Sí, 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 sí. Que te lleva, Santiago, al ciclo de vida del colaborador, ¿no? Entonces me preguntabas un poco, digo, evidentemente las áreas de recursos humanos, personas se llama en el caso de Gentera, muy poniendo, ¿no?, a la persona al centro y y hay muchas formas de llamarles, ¿no?, se llama talento, en fin, ¿no? Y evidentemente, ¿no? Y retomo algo que Mauricio comenta, que tiene que ver con dónde queda recursos humanos en las transformaciones tecnológicas, ¿no? Porque evidentemente, pues el negocio va primero, sobre todo, como ya lo mencionaba atinadamente Mauricio, en instituciones financieras, ¿no? En el que evidentemente hay cambios regulatorios, etcétera, en el que no puedes hacer otra cosa y el negocio siempre tiene preferencia. Entonces, cuando te das cuenta que te empiezan a aventar un poco para atrás, ¿no? Te dicen, oye, pues mira, vamos a tener que meter estos 3 proyectos y el tuyo va después, y a veces no llega. Yo creo que ahí el tema es empezar a ser autosuficientes, por lo menos en ciertos temas básicos, ¿no? Que igual vamos a comentar más adelante, pero al menos en ciertos temas básicos de poder programar robots que te ayuden a automatizar procesos, utilizar, hay proveedores, muchos proveedores en el mercado, ¿no? Los temas de personas o de recursos humanos en el mercado, hay cientos, por no decir miles de empresas que te pueden ayudar a hacer una cantidad de cosas. El problema es después cómo los conectas, ¿no? Por conectar 3 o 4 soluciones diferentes, pues a veces puede ser imposible, y nos hemos topado con esos temas. Pero sí creo que en el área de recursos humanos tenemos que empezar a pensar distinto. Tenemos que empezar a pensar también como personas de TI, ¿no? Nosotros ya en el área tenemos reclutadores que programan robots para poder automatizar sus procesos, ¿no? Hoy justamente estábamos viendo la entrega de uno de ellos, ¿no? Y tener áreas de información. Atracción de talento es un tema en el que la información se vuelve fundamental. O sea, tú tienes que estar monitoreando cuándo tienes, cuántas personas tienes, en qué parte del proceso, etcétera, como muchos otros procesos críticos de recursos humanos, y no te puedes dar el lujo de no tener información, porque el problema de no tener información es que no le vas a dar al negocio lo que necesita, cuándo lo necesita y de la forma en la que lo necesita, ¿no? Y evidentemente, pues todos estos temas de BI, de Big Data, las mismas personas de TI, o sea, una de las áreas de crecimiento es las áreas de TI. Nos está costando atraer talento a todos en general, tremendamente, para poder atraer talento de TI, de BI, de data, etcétera. Y el problema es que aparte pues hay temas de flexibilidad y demás que a veces las empresas no están dispuestas a dar. Oye, qué interesante, Horacio, Mauricio, porque, o sea, algo que yo creo que reconocemos los profesionistas de talento, de personas, de recursos humanos, es que, pues, no podemos evadir y además amamos la responsabilidad de detonar el cambio organizacional, ¿no? De estar identificando hacia dónde va el negocio, hacia dónde va el mercado, ser consultores de las áreas de negocio y decirle, oye, pues yo te ayudo a que tengamos una estrategia de talento poderosa que nos ayude a llegar allá. Pero en esta innegable responsabilidad que tenemos de ser aliados de las áreas de negocio, el área de negocio tiene una necesidad de adopción tecnológica enorme.
y nosotros nos estamos dejando hasta el final o quedando hasta el final o de repente olvidando hasta el final de este proceso de tecnología. Entonces, pues, ¿cómo podemos ser los detonadores del cambio organizacional cuando no lo hemos hecho tal vez internamente en nuestras propias áreas durante muchos años, por muchos motivos, ¿no? Entonces, qué irónico y qué alerta nos levanta el tema de que, como decías, Horacio, oye, reconoces la necesidad y te empoderas de tu necesidad, y tal vez implica empezar a transformar inclusive los perfiles del mundo de las áreas de talento. ¿No? Dice, oye, pues necesitamos gente de TI adentro de las áreas de talento porque es como hacer en este mundo ágil, empoderada la necesidad, empoderado el equipo, acotado, y ponerlo en acción, ¿no? Sí. Sí, no, definitivamente, ¿no? Y por eso te digo que te tienes que empoderar tú mismo. O sea, ya Sí. estar esperando, ¿no? A que TI te venga y te resuelva. Sí hay cosas que tiene que resolver, evidentemente hay temas muy relevantes que TI te tiene que resolver porque pues no todo lo vas a poder parametrizar. Pero si no le ayudas un poco y si no te metes tú a las tecnologías, de hecho, digo, para que te des una idea, estamos empezando con temas de un poco de autoservicio, ¿no? Etcétera, y nos están empezando a capacitar, ¿no? Hasta un bloque de personas de todas las áreas, incluyendo personas, para empezar a utilizar temas de cloud, de big data, de inteligencia artificial y de machine learning. Entonces, y va a tomar, es como un diplomado que va a tomarnos todo un año, y no hay de otra. O sea, también TI entiende que no puede hacerlo todo, o sea, no hay manera en la que pueda hacerlo todo, y si tú les puedes echar un poco la mano, va a ser genial. Mira, yo en mi empleo anterior, en el que estuve 26 años, un banco internacional enorme, ¿no? Después de Bancomer, en personal, el más grande del país, era increíble que hace 10 años no teníamos un ATS, un Applicant Tracking System, no había. Todo lo manejaban con correos y Exceles. Imagínate llegar a un banco que contrata 15, 16 mil personas externas anuales, Sí. y que no tienes un sistema para que esto se maneje. Entonces, todas las requisiciones se hacían vía correo electrónico, en un Excel, etcétera. Y curiosamente nos tardábamos de una reunión de una hora a los primeros 50 minutos o más. Nos la llevamos tratando de ponernos de acuerdo cuántas vacantes dices tú que tienes y cuántas vacantes digo yo que tengo. Entonces, es increíble, ¿no? O sea, increíble, y bueno, pues con la valentía de agarrar e implementar un sistema global que después se volvió global, ¿no? Dentro de la institución. Pero es increíble todas las cosas que luego nos faltan en las áreas de recursos humanos. Sí tenemos que exigir y exigirnos para que estas cosas puedan suceder, y no confiarnos demasiado de las áreas de soporte en estos temas porque no se están dando abasto. Nosotros somos un ejemplo, lo mencionabas hace rato, de adaptaciones. Estamos programando robots, estamos programando Power Automates para automatizar procesos de onboarding, para dar retroalimentación a candidatos. Una de las quejas más comunes que tenemos es un candidato es que ya no me dijiste nada. Y a veces sucede porque hay tal cantidad de candidatos dentro de los sistemas, para una vacante te pueden aplicar a veces hasta 1000 personas. Entonces, ¿cómo le das a un reclutador pues la función manual de hacer eso? No hay forma. Entonces, estamos empezando a programar robots, pues por lo menos para que la gente sepa en qué etapa del proceso están y cómo están y cosas de estas, ¿no? Entonces, yo creo que depende también mucho de nosotros, ¿no? O sea, sí está bien, pero no nos podemos confiar y tenemos que tomar nosotros el toro por los cuernos. Oye, y ahorita con esto que comentas, Mauricio, ¿tú qué opinarías del rol que tiene que jugar el profesionista en general de recursos humanos de cara a la adopción tecnológica en sus organizaciones? No solamente en nuestras áreas de talento, que por supuesto que tiene que ser protagónico, empoderado, autodelegado y con una motivación interna muy importante de ser capaces de dar más valor hacia todas las áreas de negocio. ¿Qué rol tendría que jugar el profesionista de talento de personas de RH en las organizaciones de cara a la adopción tecnológica? Pues el gestor del cambio, mi querido Santi, es que nuevamente escuchando a Horacio, creo que es fundamental que nos creamos el posicionamiento estratégico de la función que representamos dentro de la organización. Yo creo que hay todavía muchísimo de pensar en términos transaccionales cuando realmente, y muy comprobado en estos 2 últimos años, la función juega un papel crítico, importante, y el buen juez por su casa debería empezar. Si tú quieres realmente tomar decisiones clave dentro de tu organización en aspectos financieros, de manufactura, de inversión de mercado, etcétera, pues tienes la información, pero ¿por qué no estamos dedicando la misma importancia, inversión, esfuerzo, educación
a entender también todo lo que son los People Analytics y el data alrededor de la gente, que te va a dar una mayor certeza en muchos aspectos, desde a quién estás contratando, a quién estás promoviendo, cuánto le estás pagando, qué proyección tiene, y de hecho hacer todo lo que incluso a nivel, te diría yo, a nivel Excel, algunas veces intentamos practicar, que era el People Demand Planning, ¿no? Hacer un demand planning, una planeación de la demanda de talento a 3, 5 años, dependiendo de los proyectos de las compañías, pero lo hacíamos a pie quiere decir en Excel, y ahí con algún talentoso que sí les sabía manejar algo de base de datos, pues manejar alguna información, pero ya que tienes todas esas soluciones accesibles, oye, francamente, creo que como decía yo hace un momento, el buen juez por su casa empieza. Como profesionales de recursos humanos, los primeros que tenemos que actualizarnos, desarrollarnos y entender el mundo digital, somos la gente de recursos humanos. Hoy es fundamental, indispensable, básico, que así sea. Y una vez que lo vas logrando, entiende tu papel en cuestión de gestión de cambio. No hay mejor área y no puede haber un mejor profesional que el de recursos humanos para gestionar el cambio. La adopción de la tecnología no es fácil, y no es fácil, incluso te diría, independientemente de la generación a la que pertenezcas, ¿no? La naturaleza ha venido cambiando y evolucionando de una manera rapidísima. No es novedad para nadie. La velocidad del cambio es lo que hoy priva. Ya el cambio sabemos que es constante, sí, ya lo entendemos y lo asimilamos y lo vivimos. Pero lo que nos está devorando es la velocidad del cambio. Y si tú no tienes la capacidad digital para ir asimilando ese cambio, y no digo adelantándote al cambio, porque eso sí lo veo más difícil, pero por lo menos ir siguiendo el cambio, la transformación, y lo que hoy funciona mañana probablemente empiece a ser obsoleto, y hay muchísimos ejemplos y casos muy conocidos, pues entonces te estás quedando fuera. Aquí hay un slide que, si me permiten, les quiero compartir, porque Claro. me parece importante este estudio que hizo McKinsey, y lo comparto cuando pues, es posible. No tiene nada que ver con el tema, pero me gusta. No, no es cierto. Pero es la naturaleza del trabajo, cómo ha cambiado. Fíjate, yo me acuerdo haber entrado a Chrysler cuando la robótica era la novedad, y en lugar de hojalateros y en lugar de soldadores, lo que había eran robots trabajando en líneas de ensamble. Es la automatización. Luego viene todo lo que estamos viviendo, experimentando, la digitalización. Y en términos de la digitalización, en este estudio que nos compartió McKinsey el año pasado, ya se hablaba de que a finales de este 2021, de 20 a 50 millones de nuevos trabajos iban a surgir gracias a la digitalización a nivel global. ¿Por qué? El trabajo remoto lo ha facilitado, y por eso tanta resistencia a mucha gente a regresar a una oficina. Y algo que me parece muy interesante y que debemos estar también conscientes en gestión del cambio es el 65% de quienes hoy estudian primaria van a trabajar en algo que no existe. Y Horacio, probablemente habiendo trabajado en un banco o sigue trabajando en sistema financiero, me podrá confirmar lo siguiente. Si hace 15 años me hubieran pedido un Chief Data Science Officer, no hubiera sabido qué era, ni de dónde lo voy a sacar, ni nada. Y hoy un científico de datos es de lo mejor pagado. Tengo un muy buen amigo que es Chief Data Science Officer. Es miembro del C-Suite de un banco muy importante. ¿Sí? ¿A qué nivel ha llegado ya la importancia del tema de datos? Y ya hay carreras, se acaban de estrenar, está corriendo ya la primera generación en 2 instituciones muy importantes de carreras relacionadas con matemáticas aplicadas a la ciencia de datos y científicos de datos. Los baby boomers, además, este tema me gusta mucho, Horacio y Santiago, la diversidad generacional. El 85% de baby boomers esperan seguir trabajando. O sea, no, tanto porque ha crecido, se ha empleado la expectativa de vida, como también los hábitos, el bienestar, etcétera, están alrededor ya de la cultura y la educación de muchísima gente. Pues tenemos ahora una mayor expectativa de vida, y de vida productiva además. La diversidad generacional es riquísima en este aspecto también, que viene acompañando la evolución y la velocidad del cambio. Y me parece fundamental, y creo que todos tenemos ya muy buenos ejemplos de lo que es la economía digital, el gig economy, que ya hacia finales del año pasado McKinsey preveía que iba a representar el 40% de la fuerza de trabajo. Y por supuesto, ya lo vemos. O sea, cuánta gente ya está trabajando, ya no digo en su casa, en cualquier parte del mundo. Puedes estar trabajando en San Miguel de Allende sin ningún problema,
incluso para varios empleadores. Eso es economía digital. Y algo que es muy relevante para las áreas de recursos humanos y los que hoy nos están acompañando y que tiene relación con lo que hemos comentado, esta gestión del cambio, el papel de recursos humanos, la planeación de la demanda de talento, es que la primera generación ya digitalmente nativa se empiece a incorporar a la vida productiva. Les llaman centennials, zetas o como le quieran llamar, pero esa generación ya se está integrando a la vida productiva y no necesariamente a la vida corporativa. Sí, hay muchos casos, pero también vean la cantidad de startups, de nuevos emprendimientos, de economía digital, como yo decía, profesionales independientes, desarrolladores de contenidos, etcétera, que están trabajando de manera independiente profesionalmente, ya aprovechando todo lo que tienen a su alcance en tecnología. La velocidad del cambio nos está rebasando. Total. Mensaje para recursos humanos, más vale que nos pongamos al día para poder ayudar a las organizaciones y a las personas a gestionar el cambio. Creo importante compartirles esto como contexto del por qué la naturaleza del trabajo está cambiando, que nos implica una gestión muy sabia y estratégica de cambio. Claro. Oye, Mauricio, y en tu experiencia, y Horacio, o sea, en nuestros colegas, en nuestros compañeros, amigos de recursos humanos, ¿cuál creen ustedes que es esa barrera a romper para que detonemos el cambio tecnológico? ¿Qué nos impide, no? El cambio, de repente, los procesos de adopción del cambio parten también de identificar qué es lo que hay atrás que impide la adopción. ¿Qué creencia hay? ¿Qué miedo? ¿Qué preocupación? ¿Qué han encontrado ustedes en el mundo de talento como esta preocupación subyacente de por qué preferimos mantenernos con métodos tradicionales, con herramientas tradicionales, en vez de atrevernos a explorar nueva tecnología, por ejemplo, nuevas formas de trabajo? Yo creo que el temor al cambio, perdón, Mauricio, sí. No, sí, adelante, adelante. El temor al cambio, ¿no? Esta resistencia natural que tenemos a lo desconocido, ¿no? Es curioso, ¿no? Me ha pasado que en algunas ocasiones hay un proceso determinado de atracción de talento, por ejemplo, y nos dicen, oye, es malísimo tu proceso, innovas algo, ¿no? Y llegas con una innovación. Nosotros implementamos desde hace poco más de año y medio la atracción de talento con inteligencia artificial. De hecho, en la compañía fuimos la primera área que utiliza inteligencia artificial de todas las áreas, ¿no? De negocio, TI, etcétera. Entonces, de hecho, costó mucho trabajo las autorizaciones porque evidentemente es algo desconocido y complejo. Pero también entendemos que no lo podemos desarrollar de forma interna. O sea, fuimos con una compañía, trajimos cierto conocimiento y detona la nostalgia, ¿no? O sea, una vez que implementas el proceso, empieza el tema de la nostalgia, ¿no? Oye, es que yo ya me quiero regresar al proceso anterior. Oye, si te habías quejado tanto del proceso anterior, ¿no? ¿Por qué ahora quieres regresar a un proceso anterior que es menos eficiente? Lo que hemos encontrado es que lo que hay que hacer, Santiago, Mauricio, es demostrar con datos, ¿no? O sea, tú llegas con estadística, con información, con datos de por qué lo que se está haciendo es más rápido, es mejor, las personas rotan menos, producen más, etcétera, pero tienes que llegar con números, porque a veces, pues tampoco es que las cifras sean disparadas y vas a producir 5 veces más que antes, es un poco, 5, 10, 15%, la gente se queda un poco más, aunque cierto también es que en los últimos meses, y yo me imagino que es algo ahí para que nuestros amigos que nos acompañan en la conferencia lo comenten en el chat, que está creciendo la rotación, ¿no? Está el Big Resignation en Estados Unidos, que aquí también ya empieza a ser 2020 y 2021 fueron años muy atípicos. 2020 completa, total y absolutamente atípico. 2021 se empezó a normalizar, pero todavía no totalmente normal. Y cuando tú mides 2022 contra cualquiera de estos 2 años, pues es muy complicado. Entonces te tienes que ir incluso a 2019, 2018 para ver un poco cómo estaban las cosas. En fin, ¿no? Creo que hay que vencer esas resistencias y la forma de vencer las resistencias es con datos, con número, con información y tener al negocio, ¿no? A las personas que estén involucradas en este cambio de por qué es conveniente y cómo los podemos ayudar. Y sin duda seguir mejorando, ¿no? Seguir implementando temas nuevos, adaptando los sistemas. La inteligencia artificial es muy noble porque permite ir ajustando tus algoritmos de tal forma que cada vez seas más eficiente y va un poco aprendiendo la tecnología
en base a los errores que se van cometiendo. Claro. Y creo que es un constante aprender, ¿no, Horacio? A mí me pasa y me parece muy interesante cómo con algunas empresas con las que he tenido contacto, de repente me dicen, no, es que ya estamos haciendo publicaciones en redes sociales, ¿no? Y yo reflexiono, oye, las redes sociales tienen 14 años, ¿no? O sea, la red social más nueva, exitosa, es TikTok y ya tiene 5 años, ¿no? Entonces, esta carrera tecnológica es una carrera en la que tenemos que estar acostumbrados a que es un maratón permanente, ¿no? Es estar identificando qué opciones hay en el mercado, qué necesidades de negocio tengo, cuál es la que más me puede ayudar y estar en un constante aprender a cambiar todo el tiempo, ¿no? No romper este paradigma de la longevidad que tenían los cambios organizacionales hace 20 años, ¿no? Generabas un cambio, implementabas una mejora, un proceso y te duraba 10 años. Ahora no, ahora implementas un cambio, una mejora en un proceso y a los 2 años tienes que estar pensando en cuál es la mejor manera de volverlo a evolucionar, ¿no? Oye, es como Simon Sinek dice, ¿no? El juego infinito. O sea, esto no termina, no terminará, pues el día que te mueras. Y eso, a ver, ¿no? A lo mejor te vas a otro plano existencial, ya dependerá de las creencias de cada quien. Pero es un juego infinito, esto no termina. O sea, ya llegué y me fue muy bien este año, pues sí, cuate, pero ya empezó el año que sigue, ¿no? Sí. Esto no termina hasta que termina, mi estimado Horacio. Fíjate que en temas de resistencia al cambio, algo que he notado es algunos incluso temores. Primero, temor a perder tu status quo y salir de tu zona de confort. Segundo, temor a perder quizá autoridad, temor a perder control, temor a perder tu toma de decisiones tradicional. Y algo que tenemos que entender todos, independientemente de recursos humanos, todos como personas, es que este mundo de adversidad e incertidumbre llegó para quedarse. Así que más vale que desarrolles una competencia que en el manual de competencias de los autores de Lominger creo que está muy bien definida y es el manejo de la ambigüedad y el confort que debes de tener alrededor de la incertidumbre, porque es, creo yo, hoy una de las más importantes competencias que debemos desarrollar. Ya lo decía el buen Nelson Mandela cuando salió de la cárcel después de 27 años en Robben Island, que le iba a ser muy difícil acostumbrarse al mundo porque él ya estaba viviendo un mundo que era el suyo. Una celda de 2x2, con un petate ahí en lugar de una cama decente, una rutina todos los días. Fíjate a qué extremo podemos llegar de autolimitarnos cuando entras en una zona de confort y de rutina. Eso ya no es admisible, eso ya no es posible si quieres realmente sobrevivir en este mundo. Yo creo que también, retomando y construyendo sobre lo que aporta Horacio, algo que nos está faltando en recursos humanos, siempre hemos hablado que recursos humanos debe hablar el lenguaje del negocio. Sí, por supuesto, debes entender tu participación de mercado, particularmente en este negocio, qué significa, tus overheads cuáles son y qué impacta y cómo los puedes estar, en fin. Pero realmente métete a ese mundo de datos y empieza a hablar en esos mismos términos. Y la única forma que en recursos humanos tenemos de empatar ese lenguaje con el de los negocios es utiliza los datos que tienes a tu alcance. Y como decíamos hace un momento, y me lo dijo este amigo que les comentaba, este Chief Data Science Officer, en alguna conversación que tuvimos hace poco más de un año, decía, Mauricio, no tiene ni idea recursos humanos, la riqueza que tienen en información y en datos, que le permitiría a las organizaciones tomar muchas mejores decisiones en beneficio incluso de la gente, de ubicar bien a la persona en aquello que hemos conocido como la persona correcta en el puesto correcto, en el momento correcto. Eso lo puedes lograr con un entendimiento y una buena comprensión, manejo de datos. Y no lo estamos haciendo. Quizá por alguno de estos temores que he referido, quizá por ignorancia incluso, por apatía también, pero nada de eso cabe en el mundo de hoy. Si realmente incluso tú quieres ser una mejor persona y un mejor profesional, tienes que armarte de todo lo que puedas en un aprendizaje continuo, porque también el aprendizaje efectivamente coincido con ambos, el aprendizaje ya es continuo, ya no es, caray, mira, ya tengo mi maestría, ya tengo mi doctorado, lo siento, qué bonito, es un bonito papel, pero todo lo que está evolucionando a tu alrededor requiere que sigas aprendiendo y tengas esa apertura a cambiar y aprender.
Y como decían ambos, y totalmente de acuerdo, a familiarizarte a los números en el mundo del talento, ¿no? Por ejemplo, ahorita uno de los retos que ponías en la lámina, Mauricio, que es un hecho, es la coexistencia de múltiples generaciones en una organización. Entonces, las áreas de prestaciones y beneficios tienen que entender que las necesidades y el ciclo de vida que tiene cada colaborador es distinto en función de la generación a la que pertenece. Entonces, de entrada, esta idea de asumir que las aspiraciones profesionales, económicas, personales, de prestaciones y de beneficios son las mismas y que diseñas un paquete y lo pones a disposición de todos los colaboradores y si les gusta, pues eso ya se acabó, ¿no? Tenemos que ser cada vez más mercadólogos, más tener estas tendencias a la personalización masiva, ¿no? A la segmentación de los colaboradores y a inyectar tecnología para poder generar esos patrones, ¿no? Sí, de hecho tú me hiciste el favor de acompañarme en alguna sesión del diplomado que manejo en el ITAM, hablando justo de este tema, ¿recuerdas? El marketing aplicado a la gestión de talento, efectivamente. ¿Cómo tienes que ver al colaborador, sus necesidades individuales, las cuales son las que son en común, qué tipo de producto o servicio encaja, en qué tipo también de grupo social y profesional dentro de tu organización? Tenemos que hacer marketing hacia adentro, es entender al cliente interno en sus necesidades, sus expectativas, su proyección, etcétera. Claro, Y eso tú totalmente. lo manejas muy bien, Santi, así que nos puedes platicar mucho de eso. Creo que da para que tengamos una plática del tema posteriormente. Siempre que platico con ustedes, con ambos en diferentes foros, me quedo así con la sensación de nos quedó corto el foro, caray. Necesitamos más tiempo para otro café. Oigan, aprovechando también, Horacio, a mí me gustaría preguntarte algo del punto de vista tecnológico y Mauricio, lo que tú estás viendo a nivel sistema, ¿no? O sea, ¿cuáles son los retos a los que se están enfrentando las organizaciones, que nos estamos enfrentando todos, para encontrar a esas personas correctas, en el lugar correcto, en el momento correcto, ¿no? ¿Cuáles son esos retos que tenemos? ¿Cuáles son, qué están viendo ustedes sistémicamente? Y qué consejos habría para las personas que nos acompañan en el panel? Bueno, en el foro. Pues mira, tienes un mercado cada vez más escaso, ¿no? En temas tecnológicos no hay muchas personas, ¿no? Si es por ahí va la pregunta, Santiago, ¿no? Que tiene que ver con la cantidad de personas disponibles, ¿no? Que tienen los conocimientos necesarios. Algo que lo complica mucho es los tipos de sistemas, configuraciones, lenguajes y situaciones que tiene que tener cada uno de ellos, ¿no? Empieza a hacer como configurar las PCs antes, ¿no? Ya compras una PC y pues vamos a ver, tiene configurar antes hasta las armabas, ¿no? Y le ponías una tarjeta de video, etcétera. Yo lo que está empezando a suceder, al menos nos está empezando a suceder a nosotros en Gentera, es que hay muy ad hoc, o sea, quiero que tenga un poquito de esto, un poquito del otro, un mucho de esto, etcétera. Y cuando tienes que juntar todas esas distintas habilidades y competencias, conocimientos, estudios, etcétera, en una sola persona, pues resulta que es, ¿no? O sea, te vas yendo por un mercado que es macro y vas acabando con 2, 3, 4, 5 personas, ¿no? Y más aún si tus sistemas son complejos de utilizar y de ejecutar, como por ejemplo el caso de SAP, que es muy especializado, poco adoptado en México. Lo que estamos haciendo pues, es evidentemente buscar, también tratar de platicar con el negocio para ver qué se puede adaptar, en dónde puede haber ciertos conocimientos no indispensables que se le puedan dar dentro de la empresa. También tenemos que adaptarnos, porque si la persona perfecta no existe, pues vas a tener que hacerla tú. El problema de eso es que aparte después se van, ¿no? Entonces eso sí nos deja de nuevo con un hueco. Y por el otro lado, toda la propuesta de valor que mencionabas hace rato, ¿no? Esta propuesta de valor a las personas. Hoy hay un tema de flexibilidad radical. O sea, la gente quiere, sobre todo en TI, BI, etcétera, dice, oye, ¿para qué voy? O sea, yo trabajo con bases, yo trabajo con información, etcétera, y lo puedo hacer desde mi casa perfectamente. Es más, no tiene sentido que esté ahí, ¿no? Entonces, de repente esa resistencia que tenemos internamente, ¿no? Los jefes, algunos directores, etcétera, esa resistencia que a veces hay un poco de, no, es que sí tiene que estar ahí, ¿no? Gente que quiere trabajar desde cualquier otro país, también la legislación es mala. En México es bien difícil que una persona esté laborando del extranjero, ¿no? Las mismas configuraciones de equipos y demás. O sea, hay una serie de retos, ¿no? Bien interesantes en las cuestiones tecnológicas, de Big Data, de información, poca gente preparada en inteligencia artificial. Entonces, un mercado pequeño, extraordinariamente competido y muy complejo, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que adaptarnos y sí dar propuestas adecuadas a las personas que sí cumplen
con lo que tú tienes para que les guste venirse para acá. Uno de los puntos principales, por ejemplo, en Gentera de atracción, pues tiene que ver con esta forma de la empresa que somos, ¿no? Una empresa que busca contribuir, y antes a lo mejor no estaba de moda, ¿no? Y era complejo y demás, y la gente no lo pelaba mucho. Hoy las personas les importa mucho. O sea, oye, estoy contribuyendo a algo mayor que yo mismo, ¿no? O sea, es algo mucho mayor que yo. No voy, trabajo y ya. O sea, estoy ayudando, le estoy dando crédito a la gente que necesita tener ese crédito para poder subsistir, para poder pagar la escuela de sus hijos, para poder poner un negocio y salir de la pobreza. Entonces, bueno, pues eso es lo que guía a mucha gente, ¿no? Claro. Y fíjate que qué relevante, porque, o sea, en un mundo de escasez de talento que estamos viviendo, donde encontrar talento y sobre todo en algunas especialidades es cada vez más complejo y se va a volver cada vez más complejo, con más flexibilidad, donde ahorita un gran talento en tu organización, pues pueden estarle haciendo ojitos de Irlanda, textualmente, Claro. ¿no? Y ya no hay barreras, ¿no? Así ya ha no pasado, claro. Santiago, literal. Sí, ya no es solamente la empresa con la que tú creías que competías en el mundo del talento, ¿no? Entonces, tienes ese reto. Luego, tienes el reto de la altísima especialidad. Yo creo que en casi todas las áreas de una organización son áreas de cada vez más especialidad, ¿no? Donde se va buscando un conocimiento muy, muy profundo. Sí hay áreas de generalidad, pero cada vez más profundo el conocimiento. Pero luego este componente que pones en la ecuación, Horacio, es decir, oye, una persona que dentro de su escala de valores y de lo que busca a nivel trascendencia personal, que se encuentre y que coincida con lo que la empresa le puede ofrecer, como que en tu día a día tu trabajo va a significar esto. Entonces, pues pareciera que es una ecuación tremendamente compleja de resolver, o que se va volviendo cada vez más compleja de resolver, claro. Y donde las empresas tenemos que estar todos tremendamente alertas, ¿no? De tener los mecanismos correctos para poder identificarlo todo, pero agilidad y comunicación y propuesta de valor al colaborador, ¿no? Qué ecuación tan interesante. ¿Qué opinas, Mauricio? Mira, yo me quisiera detener en dos puntos que acabas de tocar, Santi. Uno, este tema de la economía digital que yo comentaba es justo lo que estás describiendo. En este momento yo puedo trabajar, pues no sé, para una firma en Londres, otra en Madrid y otra en Dallas, y sin ningún problema. Digo, lo estamos viendo en nuestras reuniones, webinars, la cantidad de personas que se conectan de otros lados del mundo. Lo mismo sucede cuando estás trabajando, ¿no? Ya no importa dónde estés. Bueno, quiero hacer un paréntesis. Por supuesto, hay responsabilidades que no te puedes despegar de un sitio de trabajo. Eso ya está por entendido, ¿no? Antes de que alguien nos reclame, oye, te estás olvidando de los empleados de una sucursal bancaria o de las personas, los operadores de una planta de manufactura. No nos olvidamos de ellos. Deben tener una estrategia de bienestar. También están sujetos al desarrollo de la tecnología para facilitarles la vida, etc. No, estamos hablando de aquellas áreas donde yo coincido plenamente también contigo en términos de la especialidad. Entonces, uno es esa economía digital que definitivamente va a seguir creciendo y va a seguir siendo nuestra realidad por una gran mayoría de trabajos, combinado con la especialidad, porque yo lo veo como la medicina, ¿no? Cada vez vamos a tener más y más y más especialistas en temas muy específicos. Puedes tener un neurocirujano especializado en tumores de este tipo, de esta naturaleza, y ya, ese es su área de expertise, y a eso se dedica toda la vida. Pregúntale otra cosa, probablemente saben de medicina general, pero no se siente cómodo. Él se siente cómodo en su área de expertise. Es una realidad también que nos va a estar dificultando el tema de talento, como lo concebimos hoy, y mucho más como lo concebíamos hace 1, 2 años, 3 años. Y ya no digo de 10 años. El mundo ha cambiado radicalmente y la noticia que debemos de tener muy presente es, va a seguir cambiando a una velocidad increíble. Necesitamos estar muy actualizados, necesitamos estar al día, necesitamos estar muy preparados para tomar las mejores decisiones y actuar como debe ser. Economía digital, con el nivel de especialidad que ustedes comentan, para mí también son dos de las grandes variables que hoy enfrentamos. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Oigan, me gustaría que pudieran compartir un consejo para las personas, porque creo que... Oye, Santiago, perdón, antes de la siguiente pregunta, porque hay preguntas en el... bueno, tienes razón. Nos han mandado algunas preguntas y me da pena no contestarlas. Si Venga, quieres... yo estaba guardando los últimos 10 minutos para preguntas, pero no, está perfecto. ¿Sí? No, es que me da como pena, pero tú dime. No, claro. Bueno, a ver, yo
Tengo una última pregunta en mente y me gustaría con eso dar espacio a las preguntas que nos están llegando en el chat. Uno es, desde el punto de vista, ustedes que tienen esta combinación talento, especialidad, recursos humanos más tecnología, ¿cuál es el consejo, recomendación que le darían a las personas que nos están viendo en este momento, que seguramente tienen el mismo reto que tenemos todos, que es encontrar personas increíbles que nos acompañen en el reto organizacional, a lograr un sueño, a lograr un propósito tan padre y tan profundo como el de Gentera? ¿Cuál sería el consejo que le darían a los profesionistas de recursos humanos para ayudarlos a encontrar a esas personas? Yo como que quiero entender bien la pregunta, Santiago. ¿Te refieres a cómo buscar estas personas que sean compatibles con la cultura? Sí, este consejo que tú le darías, oye, tú eres un profesionista de recursos humanos y seguramente estás buscando personas con una alta especialidad, pero además grandes personas compatibles con tu cultura. Yo te recomiendo que empieces a dar estos pasos, ¿no? Donde probablemente hay muchas, o porque no todas las organizaciones de México tienen el nivel de profesionalización ni de tecnología asociada a sus procesos para ayudar a llegar rápido a ese camino. Hay empresas que se encuentran a nivel de adopción tecnológica, pues hace 15 o 20 años de distancia, ¿no? Entonces, ¿qué primer paso les recomendarían dar para empezar a inyectar tecnología en los procesos de recursos humanos para que los ayude a encontrar a personas increíbles? Pues lo primero es que te atrevas. O sea, te tienes que atrever, tienes que ser valiente, ¿no? Bold, dirían los gringos, ¿no? O sea, te tienes que aventar, o sea, primero no es fácil. Tratar de convencer, ¿no? En nuestro caso fue más sencillo porque la dirección estaba totalmente convencida de hacer un cambio. Pero si no, pues te tienes que volver, ¿no? Un predicador de este tipo de temas y por qué son buenos, ¿no? Los temas de inteligencia artificial funcionan maravillosamente bien, pero algo que es importante es que no todas las herramientas funcionan para todo. O sea, yo me acuerdo que hay un cartón de Mafalda muy gracioso en el que Felipito agarra un tornillo del piso y está con Miguelito y le dice, oye, mira qué padre. Dice, ¿y eso qué, no? Dice, no, pues todo sirve para algo, ¿no? Y Miguelito le contesta, pero nada sirve para todo. Entonces, la realidad es que nada sirve para todo. O sea, sí, ¿no? Porque no hay como recetas mágicas. Tú tienes que pensar en las necesidades de tu empresa y la cultura es diferente en cada lugar, ¿no? En el caso de Gentera, por ejemplo, nos dimos cuenta, y eso no lo sabíamos, aunque lo percibíamos, pensábamos que así era, pero nunca lo habíamos puesto en práctica, que el altruismo es un tema importante. O sea, si una persona ¿no? va a asociaciones, dona, etcétera, ¿no? O sea, te dedicas como eso, es muy fácil que embones con la cultura gentera, porque ese es el tipo de cultura gentera. Entonces, de repente puedes encontrar estos pequeños bits de información, estos pequeños pedacitos de información en el que dices, ah, claro. Bueno, para que te des una idea, ese solo índice tiene una predictibilidad del más del 10% positiva dentro del modelo. O sea, si tú encuentras personas altruistas, tienen, por ser personas altruistas, un 10% más de probabilidades de ser muy buenos. Y así encontramos una cantidad de cosas. Entonces, para cada empresa es diferente, porque hay algunas que serán más agresivas, que les importen más ciertos temas, etcétera. Y la realidad es que si empiezas a meter personas como en Gentera, con altruismo, a lo mejor en una empresa como Citibanamex o Banco, a lo mejor no son tan compatibles, ¿no? Y tienes que buscar otro tipo de características. Entonces, primero te tienes que hacer la pregunta de, bueno, ¿cuál es el tipo de cultura que manejo y qué tipo de cosas se vuelven importantes? La inteligencia artificial es interesante porque tienes que analizar, o sea, haces una serie de pruebas, de casos, etcétera, y tienes que analizar dentro de los resultados que son enormes, ¿no? Ahí viene la Big Data, de muchísima información, decir, oye, ¿cuáles son? O sea, ¿qué contesta una persona cuando yo le pregunto cómo trata, si llega un cliente histérico y enojado, ¿qué contesta? ¿No? 1, lo mandas al diablo. 2, lo calmas. 3, no se preocupe, yo lo voy a atender. En fin, ¿no? Y tienes que ver porque luego pensamos y asumimos que los exitosos tienen una característica, entonces ya no estás haciendo Big Data ni estás haciendo información, estás asumiendo. No asumas nada y ve qué es lo que te arroja la información. Aquí se vuelve importante las estadísticas y una cantidad de cosas, ¿no? Y bueno, pues yo creo que sería lo que puedo aportar. Entonces, como dice, encontrar esas características, abstraerlas y asegurarte que a las personas que invitas a formar parte de tu organización, pues tienen de manera tal vez intuitiva a nivel competencias o a nivel comportamientos intrínsecamente una mayor tendencia a comportarse de esa manera, ¿no? Una vez que están en tu organización, pues a lo mejor sigues un proceso formativo, ¿no? Porque pues no vamos a encontrar nunca el candidato hiperperfecto, siempre hay que asumir que hay brechas que trabajar, pero sí identificarlo y luego buscar replicarlo en la organización, ¿no?
Si quieres encontrar, como decía Mauricio, personas felices el domingo a las 7, tienes que tener un tipo de cultura compatible con las creencias y valores de la persona. Si no, pues va a tener un muy mal domingo a partir de las 7 de la noche, como dice Mauricio. Venga, venga, cierto, cierto. Mauricio, y con esto entramos a la sección de preguntas. Aunque ya ahorita contestaste un par, Horacio, un par de las preguntas que estaban por aquí en el camino, en el chat, ya medio se contestaron con la respuesta, pero adelante, Mauricio, y entramos a la primera pregunta. Bueno, no, muy sencillo, nada más vuelvo a construir sobre lo que ha dicho Horacio. Yo sí enfatizaría que el buen juez por su casa empieza, ya se los dije, y eso quiere decir, si realmente quieres ser un buen socio de negocio y marcar la pauta, tienes que empezar por ti mismo, y eso se llama una actualización constante, crecer constantemente. Y no quiere decir que tomes un curso muy sofisticado, es simplemente leer, participar en webinars como este, estar muy en contacto, fortalecer tu networking, qué están haciendo otros, y hacer sobre todo un ejercicio de autoevaluación. ¿En qué estoy yo muy fuerte? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Qué es lo que me apasiona? ¿Qué es lo que no me gusta? ¿En dónde tengo que estar mejor preparado? ¿Qué habilidades debo desarrollar si es que no ya las tengo? En fin, hagan un análisis de ustedes mismos y a partir de eso, así como hemos ayudado a otras personas en la organización, hagan su propio plan de desarrollo y llévenlo a cabo, un plan alcanzable. Yo creo que debemos de poner el ejemplo, empezando por nosotros mismos, de la importancia de crecer y de mantenerse actualizado en un mundo como el que estamos viviendo y como el que se viene. Totalmente, totalmente de acuerdo. Gracias, Mauricio. Bueno, pues vamos a tratar de resolver rápidamente las preguntas que nos están compartiendo. A ver, déjenme voy hasta arriba en el chat. A ver, la primera que viene, ¿qué recomiendan? ¿Desarrollar soluciones de IA o comprar ya desarrollado? Pues mira, yo te diría, habiéndolo ya implementado, que te conviene más ir por una solución externa. O sea, ya platicábamos un poco de los temas del recargo que tiene TI. Primero, tienes que entender si tu empresa tiene un área de TI que pueda desarrollar inteligencia artificial. O sea, es una especialidad nueva y diferente, ¿no? Y tiene que ser gente que esté preparada. La mayor parte de las empresas no tienen áreas especializadas en esto. Por eso, en nuestro caso, nos lo aprobaron y nos dijeron, go ahead, porque pues no hay nada, ¿no? Por el otro lado, aunque lo tuvieras, te vas a tardar en desarrollarlo, pues por lo menos de 18 a 24 meses, ¿no? De año y medio a 2 años para poder desarrollar una solución y la vas a tener que estar adaptando. Entonces, nosotros en nuestro caso nos fuimos con soluciones externas, hicimos un análisis de una buena cantidad de proveedores y total tomamos una decisión, ¿no? Venga, de acuerdo, buenísimo. A ver, otra pregunta que me parece interesante. Dice, ¿buscar talento o desarrollarlo internamente? Yo creo que no están peleadas, pero ¿qué opinan ustedes? 50-50. Pues sí, yo creo que vale muchísimo la pena que vayas combinando. La gran diferencia para mí es a qué nivel estás contratando y trayendo gente de fuera. Idealmente es niveles inferiores para que vayan haciendo su carrera. Ya si se te van yendo, esos niveles que contrataste con potencial van cubriendo las oportunidades que se van abriendo, ¿no? Es lo ideal. Pero sí, y alineado a lo que... Claro, y alineado a lo que comentabas hace rato, Mauricio, que me parece fantástico, o sea, tener un ejercicio como de planeación de necesidades de talento a años. Dices, oye, o sea, tú cuando tienes una planeación ordenada en la organización, una planeación estratégica, de repente no te das cuenta que necesitas un perfil hoy. Digo, hay veces que sí, pero hay veces que sí lo puedes prever a 18 meses, a 24 meses, y le das ese privilegio de aprendizaje a alguien que ya forma parte de tu equipo, ¿no? Alguien que tenga todas las competencias necesarias, el apego a la cultura, y lo desarrollas. Entonces, el espacio que esa persona deja en la organización, probablemente sales a encontrar talento o desarrollas internamente, ¿no? Pero eso es, pues ese es tal vez el componente más importante de una estrategia de talento en una empresa, ¿no? Y todas las palancas alineadas para allá. Yo soy un enamorado del talento interno, Santiago, pero hay que reconocer que hay muchas cosas que no tienes internamente. Claro. Y que desarrollarlas te va a tomar mucho tiempo. Entonces es cuando vale la pena que inyectes talento nuevo. Y adicionalmente, si todas las promociones se hicieran de forma interna, pues te empiezas a ciclar, ¿no? Hasta ¿cómo se llama? Hasta la evolución requiere de gentes ajenas, ¿no? Al tema central, y si no, las mismas poblaciones pues empiezan a perder características genéticas. Así pasa. Tienes que también tener
retroalimentación de otros lugares para que traigan ideas nuevas, ¿no? Claro. Sí, porque evolución es adaptarte, ¿no? Y el cambio genera adaptación. Y hay veces que ¿Y el cómo te negocio puede adaptas si esperar. todo es lo mismo? Claro. Y como dices, negocio o las áreas de negocio o nuestros clientes con una propuesta de valor tan noble como la que tienen ustedes, no pueden esperar. Dices, oye, perdón, esa necesidad hay que resolverla hoy, no en 18 meses, ¿no? Así es. Venga, a ver, vamos a ver qué otro. Pero igual si encuentran una pregunta en el chat que les gustaría a ustedes contestar, Pues, padrísimo. por ejemplo, ¿eh? mira, ¿qué tan recomendado es LinkedIn en México para el reclutamiento? De nuevo, nada sirve para todo. Si vas a reclutar promotores, LinkedIn no es la herramienta. Si vas a reclutar gerentes para arriba, es la herramienta porque casi todo mundo está ahí, ¿no? Ahora, no es la única y tienes que edificar tus fuentes. LinkedIn es una fuente de reclutamiento más extraordinariamente útil, ¿no? Que te va a ayudar a localizar ciertas personas de posiciones de gerencia para arriba. Entonces, bueno, es muy buena si lo que necesitas es gerentes. Claro. Claro. Fíjate que aquí hay Y una es regresar. interesante, perdón, No, Mauricio, por favor, Mauricio. No, me llamó mucho la atención lo que dice Francisco, no es que no alcanzo a ver su apellido, pero es Francisco, que en todo el mundo, todas las organizaciones tienen problemas para encontrar gente, en particular talentos, y pregunta dónde se fue toda esa gente que teníamos antes de la pandemia. O sea, la economía digital, Francisco, es la gente que hoy encontró que trabajando desde casa para varios empleadores, incluso en diferentes proyectos, pues puede estar ganando lo mismo, mejor o lo que sea, con un mejor balance de vida. Entonces, en muchos de ellos, en Estados Unidos, Europa y en México también tenemos casos, pues ya encontraron que eso que llamamos gig economy o economía digital es lo de hoy. Ahí están, ahí los puedes encontrar. Y además las necesidades de talento que se bosquejan, al menos para este año, tienen un contexto interesantísimo en materia de tecnología, de modelos de comercio digital, pero además de construcción y adaptación de plataformas y soluciones tecnológicas adentro de las organizaciones, y también de profesiones que no son tan nuevas, pero relativamente como estas profesiones de product management, product marketing, todo lo que esté enfocado a entender al cliente, a entender qué es lo que pasa por su mente, sus necesidades, qué es lo que quiere de su vida, y las organizaciones que están buscando construirse alrededor de los clientes, pues están demandando mucho talento de estas disciplinas, ¿no? Y muchos están migrando para allá, o muchos han hecho pausa también para ponerse al día, que eso está súper padre. Personas que han hecho pausa en su vida profesional cambian de disciplina y se regresan al mercado laboral con un cambio, con un giro en su profesión, ¿no? Que ese es un fenómeno también bien interesante, y hay que estar abiertos a contratar el talento por el potencial y por las habilidades subyacentes, y no solamente por la experiencia inmediata, ¿no? Digo, en función de lo que requieran también la empresa, ¿no? Pero flexibilidad. Ya lo mencionaba Mauricio, o sea, se van a crear 50, 60, 80, 100 millones de empleos nuevos y van a desaparecer 50, 60, 80 millones de empleos. La duda es dónde vas a estar tú, ¿no? O sea, si te vas a actualizar como un sistema operativo de tal forma que sirvas para ese nuevo empleo que se tiene. Y si seguimos pensando que vamos a estar súper especializados, pero que no vamos a empezar a tener temas tecnológicos dentro de nuestro bagaje de conocimientos, pues estamos fritos, la verdad, como personas. Entonces, es fundamental desarrollar todo ese tipo de habilidades. Claro. Desarróllalas individualmente o ojalá su organización y su jefe se los permita. Por ahí había una pregunta de, pues, ¿qué hacer cuando un jefe no cree en esto y demás? Yo te diría, trata de convencerlo, trata de evangelizar, y si no, pues como me tocó a mí, búscate un nuevo lugar donde puedas colaborar y ser feliz. Y ese domingo a las 7 que dice Mauricio, estés feliz con todas las pilas y todas las ganas de regresar a tu empleo. Lamentablemente a veces no vas a poder contratar una organización. Busca una empresa que sea, ¿no? Que sea compatible con tu perfil, con tus creencias, con lo que quieres tú hacer en la vida. Así me pasó a mí. Después de 26 años en una organización, ¿no? Tomé la dura decisión de salir y encontrarme una empresa maravillosa en la que soy feliz, ¿no? Entonces, pues, te ilumina la vida todos los días esto. Yo te decía David Ulrich, decía, si en algún momento tú tienes a dos candidatos y en uno encuentras un profundo apego a tu cultura, pero brechas técnicas, y en otro encuentras un gran dominio técnico, pero brechas de apego a tu cultura, siempre contrata por cultura, siempre. Porque exacto, lo técnico es más fácil obtener el conocimiento que cultura. Claro, la cultura claro. se desayuna a la estrategia, ¿no? Decían. Sí, exactamente, decía, era Peter Block, ¿no? Él decía, la cultura se desayuna a la estrategia, ¿no?
Muy bien, oigan, pues creo que estamos llegando al fin de este webinar y me gustaría solamente invitarlos a una reflexión final, no sin antes agradecerles enormemente la charla. Como siempre es un gozo platicar con ustedes y quiero dejar la puerta abierta que volvamos a tener otra plática y pues qué reflexión quisieran ustedes compartir con las personas que nos acompañan en el evento. Pues inviertan en ustedes mismos. Ya lo dijimos Horacio, Santi y yo. La mejor forma de enfrentar lo que estamos viviendo y aprovechar todo lo que el mundo digital nos está ofreciendo también es estar actualizados. Y eso implica educación y actualización constante. No dejen de aprender. Estén muy abiertos a aprender. Gracias, Mauricio. Y yo lo que les diría a Santiago es sí se puede. O sea, sí te puedes volver, en donde estés, en recursos humanos, en donde estés, te puedes volver un pilar tecnológico de tu compañía. O sea, eso de, ay, no, es que, no, te pueden reconocer por ser un área de innovación, que vas adelante, ¿no? Que en vez de que te estén correteando con que te quieren implementar un sistema, tú los corretees a ellos y les estés diciendo, estés implementando cosas nuevas y a todo mundo los sorprendas, ¿no? Ahorrando cientos o miles de horas, ¿no? Nosotros en una pequeña desarrollo, vamos, si está por ahí Cristian, que está conmigo en el equipo, así que no es tan pequeño, pero hicimos un desarrollo para que tema de prevención de lavado de dinero, en vez de tardarse 3 días en resolver, en revisar, tardar 30 segundos con una pequeña herramienta interna, por ejemplo. Y eso ahorró más de 10,000 horas persona al año. O sea, es increíble la cantidad de cosas que se pueden lograr y que van orientadas directamente hacia los objetivos de la empresa. Entonces, no piensen que por estar en recursos humanos ya la tenemos perdonada y no importa, eso es de TI, ¿no? Ya no. Cada vez nos tenemos que volver mucho más tecnológicos, conocer más cosas, estudiar, meterle mucho. Y pues les mando un abrazote y bueno, pues a sus órdenes para lo que necesiten. Por ahí está. Pues a mí yo quiero agradecerles a ustedes a nombre de todos los que formamos parte de Brivé, de Evaluates, todos los que hacemos pues realidad en llevar a muchas empresas lo que nos gusta hacer, nuestra pasión por la atracción de talento. Gracias por estar aquí con nosotros para compartir este panel. Y pues igual la reflexión, ¿no? Hoy día ya estamos nosotros inmersos en una gran cantidad de tecnología en nuestro teléfono celular, ¿no? Reconocimiento de emociones, reconocimiento de patrones, geolocalización, voice to text, transformar, traducir en tiempo real, ¿no? Entonces, si ya estamos inmersos en toda esta tecnología que nos está facilitando la vida, ¿por qué seguir utilizando de repente mecanismos obsoletos en nuestro trabajo diario, ¿no? En una función tan interesante y tan importante, tan estratégica, por ejemplo, como el área de atracción de talento, ¿no? Entonces, invitarlos a que reten a sus organizaciones, a sus empresas. Oye, si yo en mi teléfono tengo ya componentes de inteligencia artificial, de reconocimiento de emociones, de digital, de tema de patrones biométricos, etcétera, necesito en mi trabajo también herramientas para poder crear más valor de esta tecnología en mi trabajo diario. Entonces yo los invito a llevarse ese reto y pues bueno, reiterar a nombre de todos los que hacemos parte del equipo de Brivé de Evaluates, agradecerles mucho la plática. Es un gozo como siempre estar aquí con ustedes. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, un abrazote. Gracias a todos por acompañarnos. Gracias Santiago, Horacio y Mauricio. Muy interesante todo lo que nos compartieron el día de hoy. Bueno, damos por finalizado este webinar. Buena tarde a todos. Venga, un abrazo a todos los participantes también. Gracias. Un abrazote, cuídense.